¿Cómo se calcula la base imponible? Y hemos dicho que la base imponible es un dato numérico y las presunciones para calcular a veces se calcula sobre base cierta. Me he ido hasta el otro lado como Gil. Aquí estamos, pero ahí estamos. El domicilio hemos visto y hemos visto después la base imponible, ¿verdad? Y hemos dicho que esta base imponible es una unidad de medida o es un valor o magnitud que se obtiene de acuerdo a las normas sobre las cuales se aplica la alícuota para fijar el tributo. Y hemos hablado también que hay varios métodos de determinación de la base imponible, o sea, cómo la administración tributaria calcula, determina la alícuota para determinar el tributo. Entonces, uno de los métodos más conocidos y más seguros, digamos así, para calcular la base imponible o determinarla es sobre la base cierta, ¿sí? Que son datos que obtenemos de los documentos y de las informaciones que nos permiten conocer en forma clara, directa, indubitable, qué hechos han generado el tributo. O sea, digamos, una compra-venta de casa, de terreno, de vehículo, de maquinaria, de departamento, etcétera, ¿sí? Tiene que haber documentos escritos, ¿sí?, que nos den esa información numérica, ¿ok? Cuando esos datos están alterados, esos datos están simulados para engañar a la administración tributaria sabe que hay ese intento, ¿ok? Yo no puedo decir, este auto que en la tienda vale 50,000, me lo han dado en 5,000. Es que me quiere bien harto el vendedor. No puedo decir esas cosas, porque la administración tributaria entiende que hay un precio en el mercado, ¿ok? Entonces, la base cierta, ya sabemos cuál es, y ahora, si no existe esa base cierta, porque digamos se ha extraviado, se ha perdido, se ha quemado, se ha mojado, se lo ha llevado el río, no sé qué, esa cantidad de documentos con esos datos que me informan a mí, hay una presunción, hay una forma de determinar, de calcular, ¿sí?, sobre la base presunta. Y entonces yo tomo en cuenta y digo, si en la tienda ese auto vale tanto, ¿sí?, no puede ser que le hayan vendido en tanto. Por lógica, ¿no ven, chicos? Porque tengo datos que me vinculan, que me conectan a una realidad económica, ¿no ven? También se puede determinar cuando la ley encomiende la determinación al sujeto activo. O sea, la ley siempre va a reconocer la autoridad que tiene la administración tributaria para determinar esa base imponible. Y no le interesa, dice, por eso dice, prescindiendo parcial o totalmente del sujeto pasivo. No me interesa lo que diga el sujeto pasivo, ¿ok? Entonces, la base imponible se practica sobre esa base cierta y solo puede realizarse sobre base presunta de acuerdo a lo que dice la ley, no de acuerdo a lo que dice el sujeto pasivo. ¿Entendemos? Por favor, tienen que entender. Si yo compro esto y para pagar impuesto le rebajo el valor y digo, no, ha valido 60 centavos cuando vale 6 pesos esta botella, ¿sí? Por lógica, la administración tributaria sabe que en todas las tiendas vale 6 pesos, ¿ok? Entonces no me interesa lo que diga el sujeto pasivo. Okay.
¿Qué más dice? En todos estos casos la determinación podrá ser impugnada por el sujeto pasivo. A pesar de que la administración tributaria tiene esa potestad de determinar cuál es la base imponible, ¿sí? Le da un chance al sujeto pasivo de poder impugnar. ¿Qué quiere decir? Manifestar que no está de acuerdo. El sujeto pasivo puede manifestar, expresar en un documento que no está de acuerdo con esta determinación, aplicando que los procedimientos previstos, ¿sí?, en el título 3 del presente código. O sea, siempre el sujeto pasivo, contribuyente, tercero responsable, etcétera, tienen derecho por ley de reclamar, de impugnar, de apelar. Pero no se apela, no se impugna sin motivo. Se apela cuando uno tiene una razón jurídica, un fundamento legal para impugnar. Entonces eso es súper importante, ¿ok? Ahora, hemos visto también las circunstancias para determinar sobre base presunta, ¿sí? Porque miren lo que dice el 44. La administración tributaria podrá determinar la base imponible usando el método sobre base presunta, solo cuando habiéndolos requerido no posea los datos necesarios para su determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo. Entonces, ahí, ojo, ¿quién tiene la obligación de proporcionar documentos que tengan datos precisos sobre la mercancía? Es el sujeto pasivo, ¿sí? Entonces, si yo quiero que me calculen, determinen la base imponible, debo presentar los documentos, porque ahí están los datos exactos para determinar la base imponible, ¿ok? Pero si la administración tributaria me ha solicitado, aquí dice por eso, cuando habiéndolos requerido, ahí ¿qué ha pasado? La administración tributaria ha requerido, ha solicitado, ha pedido que se presenten esos documentos. ¿Cuáles son esos documentos? Facturas, documentos que prueben. Puede ser un manifiesto de carga, puede ser incluso hay unos documentos que se llaman, ahorita me voy a acordar, cuando yo pido una cotización para una compra, pido de un lugar y de otro lugar y de otro lugar. ¿Qué se llama ese documento? Han debido llevar en derecho comercial. ¿Proforma, licenciada? Exacto, una proforma. La proforma tiene días de validez, ¿sí? Entonces yo puedo en algún caso presentar una proforma porque tiene datos exactos, ¿ok? Pero lo más valioso que yo debo presentar ante la administración tributaria es pues una factura, ¿ok? Por eso es importante saber aquel, ¿ok? Si yo no tengo la factura y no la presento, o teniéndola no la presento, la oculto, le estoy dando autorización a la administración tributaria. ¿Para qué? Para que ella determine en base a una base presunta. Y diga, la administración tributaria, nosotros vamos a calcular cómo o cuánto se tiene que pagar. ¿Ok? ¿Entendemos eso? Por eso es importante que cuando usted asesore a alguna persona, comerciante o no, que realice algún tipo de introducción o salida de mercadería, pueda informarle de estos aspectos. ¿Listo? Entonces, la administración tributaria tendrá toda la potestad de empezar a realizar el cálculo o la determinación de la base imponible con estos datos. 1.
no se han inscrito en los registros tributarios correspondientes. 2, no se presenta declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, conforme el procedimiento determinativo en casos especiales previsto en este código. 3, que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus facultades de fiscalización. A veces se cierran las tiendas por 1, 2, 3 días y alguien dice, ¿qué está pasando? ¿No ve? No permiten que la administración tributaria pueda entrar a hacer algún tipo de fiscalización, verificación, ¿no? 4, que no presenten los libros y registros de contabilidad o la documentación respaldatoria o no proporcionen los informes relativos a cómo están cumpliendo las disposiciones normativas. 5, que se den algunas de las siguientes circunstancias. Además, A, omisión del registro de operaciones, de los ingresos o compras, así como alteración del precio y el costo. Eso ahí en los libros contables, ¿no? O en algunos papelitos que se presentan de cajas chicas y cosas. B, registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. C, omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo. Se ha sorprendido a muchas farmacias, ferreterías y algún tipo de comercio cuando sus libros contables dicen, por ejemplo, la existencia de, digamos, 5,000 botellas de estas, ¿sí? Compradas a un precio, pero el rato de revisar en físico la existencia de esas botellas, ¿sí? Tienen 10,000, el doble. Entonces, ¿cómo si solo tienen registro e ingreso de 5,000 botellas? ¿Cómo tienen 10,000? Y eso, ¿qué demuestra? ¿Qué puede pensar la administración tributaria? Que han comprado de contrabando, sin factura, que están haciendo ingresar a sus almacenes, ¿sí? Para vender al precio de lo que han comprado con factura. Ahora, ¿cuál sería el problema? El problema sería que estas botellas que ingresan con factura están bien hechas, con la normativa, siguiendo la normativa, las medidas de bioseguridad, de higiene industrial, etcétera. Pero las que ingresan de contrabando, no. Eso ha pasado con medicamentos. Cuando se ha revisado el contenido de esos medicamentos, sí, se ha descubierto que en algunos casos eran pastillas que no contenían nada de medicamento. Algunas eran de azúcar, ¿sí? Y de otras sustancias que sin ser nocivas para la salud, no eran medicamentos. Imagínense ya un paracetamol, una aspirina, un antigripal, sí que tiene un contenido exacto de algunas drogas permitidas, obviamente, y que no tenga eso, no traería quizás mucho problema. Ya no le ha quitado el dolor de cabeza, no le ha quitado el malestar de la gripe, pero imaginemos otros medicamentos mucho más, ¿cómo le puedo decir? Más especializados, digamos, los antibióticos. Los antibióticos tienen que venir en la dosis exacta, ¿sí? Su composición no puede estar alterada, porque ahí se estaría cometiendo quizás un delito que está en el 216 del Código Penal, ¿ya? Entonces se ha registrado este tipo de medicamentos que ingresaban de contrabando, que no cumplían los requerimientos de la norma, ¿ok? Entonces, por eso habría una omisión o alteración en ese registro, ¿no? El inciso D señala que no se cumplan con las obligaciones sobre evaluación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos a que obligan las normas tributarias. O sea, sus inventarios no están bien realizados. Hay mercancía que no está inventariada
y por lo tanto no sabemos si está saliendo, está ingresando, a cómo ha ingresado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay un desorden. Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos o informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. Si ustedes compran algún producto, tiene algunas especificaciones. A ver, suponga, ¿sí? Este chocolate tiene sus especificaciones. Dicen que viene de la fábrica Nestlé, tiene un código ahí en letras muy pequeñitas y dice que ha sido fabricado en cierta fecha y que su vencimiento es en el 4 de noviembre del 22. Entonces, si yo no lo como hasta septiembre, octubre, noviembre, ¿sí? Después de noviembre 4 yo puedo estar comiendo un producto pasado. Viene su contenido, bien específico, qué tiene, por qué, por las alergias que pueden haber, porque puede haber algún elemento prohibido, ¿sí? Entonces, siempre que compre productos, revise. Porque a veces lo que se hace en algunos supermercados, escuchen, y en el comercio es borrar o alterar y sobrefechar, ¿sí? Se borra o se sobreescribe sobre la fecha de vencimiento. Y eso es muy peligroso, ¿ok? También cuando hay existencia de más de un juego de libros contables, sistemas de registros manuales o informáticos, registros de cualquier tipo, contabilidades que contengan datos y información de interés fiscal que no coinciden para una misma actividad comercial. Lo que hemos hablado ayer. Estoy repitiendo todito este artículo por su importancia. ¿Ok? Yo he trabajado en una tienda cuando era muy chiquita, 10 años, ¿sí? En la que todos los días se vendía pocas cantidades de cierto producto. Pero teníamos la obligación de anotar un cuarto, un medio, un octavo, un litro. Teníamos la obligación de anotar. Entonces, cuando llegaba el dueño, ¿sí? En la noche, él hacía su revisión y decía, que aquí se ha anotado de tal producto 3,5 litros, digamos. Entonces, lo descontaba de su total, de lo que tenía en su registro, menos 3,5 litros y ponía el saldo. Eso es lo que hace un comercio que está llevado a cabo bien. He vendido 5 calderas, tenía 50, ahora ¿cuántas tengo? 45. Entonces, cuando me queden ya 5, yo voy a pedir otras para no quedarme sin el producto. Eso indica que mis libros contables, mi sistema de registro se está llevando a cabo bien. Y yo sé cuánto tengo en mi almacén, en mi tienda, y cuánto está saliendo día. Yo puedo incluso decir un promedio. ¿No ven? Esa es la forma. Eso han tenido que llevar un poco y ver en derecho comercial. G. Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la prescripción. Ayer habíamos hablado, yo había preguntado qué es la prescripción. Hemos aclarado y hemos dicho la prescripción es una figura jurídica o es una figura legal que hace perder el derecho de realizar algo debido al paso del tiempo. En este caso, en el caso de el poder, la autoridad que tiene la administración tributaria para poder determinar y ejecutar el cobro de una deuda tributaria, ¿sí? Se pierde con el paso del tiempo. ¿Ok? Ahora, para saber eso, cuántos años yo tengo que ir a la norma y ver. Vamos a ver después, cuando nos toque prescripción. Pero si la administración tributaria no ha hecho uso de ese derecho que la ley le reconoce para determinar y cobrar y ejecutar la deuda tributaria,
puede perder ese derecho. ¿Ok? Por eso es importante que quien realice actividad financiera, actividad comercial, guarde sus documentos contables hasta 10 años. Es lo más sabio. ¿Ok? Bueno, seguimos. H. Subtracción a los controles tributarios. No voy a los controles tributarios. No llevo mis estados financieros. No hago balance anual. O si lo hago, no hago conocer los resultados a la administración tributaria. Me estoy sustrayendo, ¿sí?, de ese control tributario. Le estoy impidiendo a la administración tributaria que realice un control sobre mi actividad. O la no utilización o utilización indebida de etiquetas, sellos, timbres, precintos y demás medios de control. La alteración de las características de mercancías, su ocultación, el cambio de destino, la falsa descripción o falsa indicación de procedencia. Entonces, todas estas actividades, ¿sí?, hacen que la administración tributaria pueda determinar, ¿sí?, la base imponible sobre base presunta. ¿Okay? 6. Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones o en cualquier circunstancia que no permite efectuar la determinación sobre base cierta. ¿Ok? En conclusión, cualquier actividad tendiente a ocultar e impedir que la administración tributaria realice la determinación de la base imponible, ¿sí?, se entenderá, ¿verdad?, como una actividad contraria a lo establecido en la ley y le estará abriendo la posibilidad a la administración tributaria de determinar la base imponible en base a base presunta. ¿Ok? Porque no le estoy permitiendo el contacto con los documentos para la base cierta. Practicada por la administración tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación sobre base cierta. ¿Qué nos está diciendo aquí la norma? Si, por ejemplo, de estas botellas yo he determinado en base presunta porque no hemos tenido documentos para realizar la determinación sobre base cierta, ¿sí?, para mí, que estoy manejando las botellas, comprando, vendiendo, subsiste la responsabilidad por la diferencia que pueda corresponder cuando aparezca una factura. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si me van a someter a una fiscalización y van a venir los inspectores, o yo tengo que llevar toda mi documentación porque ya me han iniciado un proceso coactivo fiscal, ¿sí?, y ahí encuentran un documento, ¿sí?, el contribuyente, el sujeto pasivo, tiene responsabilidad y tendrá que pagar la diferencia que ha estado pagando, ¿sí?, cuando le han calculado sobre base presunta. ¿Ok? Espero que me entiendan. Imagínense que yo compro esto vale $3.50 donde cada caserita de un puesto de la calle, ¿no ven? Yo he ocultado esto a la administración tributaria. Pero de pronto, cuando ya me han pedido todos mis papeles porque me han iniciado un proceso, encuentran, digamos, una conversación en los registros de mi computadora. Encuentran una conversación que yo he sostenido con el que me vende y me dice,
tienes que vender en 3.50 porque yo te voy a dar en tanto. Ese es un dato, ya que le puede servir a la administración tributaria para decir, a nosotros nos ha dicho que valían 3.50, entonces ahora como valían 3.20, él ha ganado tanto y tiene que pagar tanto. ¿Ok? Artículo 45. Medios para determinar sobre la base presunta. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, le voy a pedir que lea a alguno de ustedes. ¿Quién quiere leer? Yo, licenciada. Artículo 45. Medios para la determinación sobre base presunta. Cuando proceda la determinación sobre base presunta, esta se practicará utilizando cualquier de los siguientes métodos que será precisado a través de la norma reglamentaria correspondiente. 1. Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. 2. Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así como los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse en términos tributarios. 3. Valorando signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes. 2. En materia aduanera se aplicará lo establecido en la ley especial. Ya, entonces, súper importante. ¿Sí? Se practican utilizando los siguientes métodos para calcular o determinar la base imponible sobre base presunta. Se aplican datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los hechos imponibles en su real magnitud. Y hemos hablado de la transferencia de una casa, de un local, de un departamento, etc. Para que mi hijito no pague tanto impuesto, yo voy a decir que le estoy dando en tanto. La ley ya ha determinado cuánto se paga por impuesto a la transacción. ¿Ok? Entonces, eso es importante que sepan. Además, ¿qué les he dicho sobre la transacción? Cuando hay una transacción, se tiene que hacer un documento privado, ¿sí? El señor vendedor y el señor comprador. Para que ese documento privado que han hecho el vendedor y el comprador tenga validez ante la ley, hay que convertirlo en documento público. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando el documento privado se convierte en público, cuando ese documento público se lleva y se hace protocolizar con un notario. Escuchen bien, jóvenes. Si yo quiero que el contrato que he hecho tenga características de documento público y la ley protege ese documento de compra-venta, de alquiler, de anticrético, etc., ¿qué debo hacer? Hacerlo documento público. ¿Cómo? Llevo donde el notario. ¿Y el notario qué me va a pedir? Carnet de identidad de vendedor y de comprador. Y la presencia de ambos ante él. ¿Estamos? La presencia de ambos ante él. Porque además de llevar el carnet, ¿sí? Van a poner sus huellas digitales en el libro notariado, donde además se va a quedar este documento privado, ¿sí? Como testimonio, y en base a este documento privado, la notaria o el notario va a hacer otro documento protocolizando el documento privado y convirtiéndolo en documento público. ¿Ok? Entonces, cuando en el
segundo caso, en el segundo numeral, dice, utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas. ¿Cómo yo puedo saber que la persona tiene bienes y rentas? Somos de la administración tributaria. Es bien fácil es. Se hace una nota a derechos reales y se pregunta, o se ordena, o se solicita, señores de derechos reales, sírvanse informar de todos los bienes anotados a nombre de tal persona. ¿Qué más? Cuando se lleva ese documento privado ante un notario, ¿qué tiene que hacer el notario? Habíamos hablado de eso, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la obligación del notario? No solo de protocolizar, ¿qué más tiene que hacer? Ya se han olvidado, bebés. Y la próxima semana damos examen. Les he dicho que todos los notarios tienen la obligación diario de enviar a la unidad de investigaciones financieras, UIF, Unidad de Investigaciones Financieras, tienen la obligación los notarios de informar, ¿sí? Y decir, el sujeto A le ha vendido la casa al sujeto B. Ojo, el sujeto B está comprando casas porque su nombre está saltando, apareciendo a cada rato. Y entonces uno averigua y dice, un ratito, el sujeto B, ¿de dónde tiene tanta plata para comprar casas todos los días? Es un contribuyente de impuestos, está pagando qué actividad económica realiza, ¿ok? Entonces, ¿sí? Se puede utilizar, no sé qué he hecho, se puede utilizar, ¿sí? Los medios o los elementos que puedan informarle a la administración tributaria que hay bienes y que hay rentas, ¿sí? También si tiene ingresos, si vende. ¿Estamos? De acuerdo a que a los normales en el mismo respectivo sector económico. ¿Ok? O sea que ningún comerciante puede engañar. Decir, no, pues yo tengo mi tiendita chiquitita, es mi tiendita en la Eloy Salmón, digamos. Sin embargo, allá arriba el oculto tiene un galpón donde están sus verdaderos almacenes, ¿no ve? ¿La debí pasar alguna vez? Alguna vez yo he ido a Lu Justos cuando hacíamos unas grabaciones, todos los domingos necesitábamos cassettes, obviamente ya no se usan, ahora se pueden usar CDs o DVDs, ¿no ve? Pero nosotros usábamos cassettes en aquella época, le estoy hablando hace 30 años, y íbamos a comprar pues cajitas de cassettes. Y entonces un día vemos que había así un puesto Michi en la Justos con 4 cajitas de cassettes, y le decimos, señora, de estos cassettes, porque eran de buena marca, ¿tiene más? Sí, dice, ¿cuánto necesitan? Tanto, le decimos. Ya, vamos, acompáñeme. Y entonces nos empieza a llevar por un lugar, por otro lugar, por otro lugar. Nos hace entrar a una puertita así, chiquitita, agachándonos, entramos y ¡pum! Un galpón. Y ese era su galpón, donde tenían sus almacenes. Y no solo tenía cassette, tenía otras cosas más, porque toda su familia estaba organizada ahí, en Lu Justos. Y aparentemente eran unos pequeños vendedorcitos, ¿no ve? Mentira. Una apariencia mentirosa, engañosa, ¿no ve? ¿Okay? Entonces se puede. De acuerdo al respectivo sector económico, yo puedo considerar, ¿sí?, las características de las unidades económicas que se deben comparar. Y decir, ay, esta persona, ¿cuánto estará moviendo de dinero? Porque aquí calculando cuánto hay, ¿no ve? ¿Okay? Bien. Preguntas hasta aquí, chicoquitos.
Alícuota es el valor fijo o porcentual establecido por ley que debe aplicarse a la base imponible para determinar el tributo a pagar. Sección quinto, la deuda tributaria. ¿Cuáles son los componentes de la deuda tributaria? Vamos a hablar de esto porque hay varios componentes de la deuda tributaria. No es solamente el tributo, ¿ok? No es solamente eso. Vamos a ver cuáles son los componentes. Ahí están, vamos a ver una fórmula. La deuda tributaria es el tributo omitido expresado en unidades de fomento de vivienda. Entonces, el tributo omitido, ya, entonces yo no he pagado o no he informado. Más que, obviamente que debe pagar el sujeto pasivo cuando se venció el plazo para el cumplimiento de la obligación, sin necesidad de intervención o requerimiento alguno de la administración tributaria, de acuerdo a la siguiente fórmula. Ojo aquí, jóvenes. Cuando hay deuda tributaria, el sujeto pasivo debe ir voluntariamente a pagar, a cumplir. ¿Ok? Mejor antes de que el plazo se venza. Mejor. Perdón. Porque cuando ya se vence, surge otro componente. ¿Ok? Entonces, tenemos deuda tributaria, ¿sí? ¿Igual a qué? Tributo omitido más el interés. Deuda tributaria. Igual al tributo omitido más el interés. O sea, ahí ya me están recargando algo. Y el interés es igual al tributo omitido más esta fórmula que ahorita vamos a resolver. Entonces, el tributo omitido será expresado en unidades de fomento a la vivienda, publicadas por el Banco Central de Bolivia. Todos los días, una de las labores reconocidas al Banco Central de Bolivia es que diga el precio oficial del dólar y el precio o cómo se expresa la unidad de fomento a la vivienda, ¿sí? Que a veces sube, generalmente tiende a subir. ¿Cuándo calculo el día del vencimiento de pago de la obligación tributaria? O sea, escúcheme bien. Cuando se ve el tributo omitido, se tiene que ver ese día que se vencía el plazo, en cuánto estaba la unidad de fomento a la vivienda. ¿Okay? Después se aplica la tasa de interés, que puede variar de acuerdo a los días de mora. 1 día, 2 días, 3 días, etc. Entonces, tanto más días tarde el sujeto pasivo, contribuyente, tercero obligado, lo que fuere, en pagar, esta N va a seguir subiendo por día. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Del 4% anual, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de la obligación tributaria, hasta el último día del cuarto año o hasta la fecha de pago dentro de ese periodo, según corresponda. Aquí también está la misma, ¿no? Seguramente esto es municipal. Interés de la deuda tributaria para los primeros 4 años de mora. Una vergüenza, ¿no ve? 4 años de mora. Ya, ahí está. Estoy bobeando, mil disculpas.
6% anual desde el primer día del quinto año de mora. Entonces, imagínense, 4 años de mora es harto, ¿sí? Pero se aumenta al 6%, 4% hasta el cuarto día, ¿no? Hasta el cuarto mes, hasta el cuarto año, perdón, cuarto año de mora. Y a partir del quinto año se amplía al 6%. Del 6% anual desde el primer día del quinto mes, del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año hasta la fecha de pago dentro de ese periodo según corresponde. Entonces, 6% de interés anual a partir del quinto año de mora hasta el séptimo. Del 10% desde el primer día del octavo año de mora hasta la fecha del pago. En total de la deuda tributaria está constituido por el tributo omitido actualizado en unidades de fomento de vivienda, más los intereses aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora descritos precedentemente hasta el día de pago. Un poquito aquí viendo esto, a ver, esta partecita que ahorita vamos a pintar un poquito, ¿la entiende usted? O yo le estoy entendiendo diferente. Vamos a ver. A ver, un ratito vamos a resaltar de un colorcito rojito. Que dice, más los intereses aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora descritos precedentemente hasta el día de pago. A ver, ¿qué dice usted? Tiene 12 años, digamos, de mora en el pago de la deuda tributaria. ¿Cuánto de interés le aplicaría usted? 10%. Pero los primeros 4 años, ¿era cuánto por ciento? 4%. ¿No ven? Esta parte que le he pintado en rojito, ¿qué tal si son 15 años? Dice, más los intereses aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora. Me da a entender que los primeros 4 años es 4%. A los 6 años es 6%. 6 más 4, 10. A partir del séptimo año, ¿cuánto es? Aquí tenemos. No hay 8. Hay 6 y después tú, 10. Ahora yo sumo esta parte que le he pintado en rojo. Por eso me hace a mí pensar. Por eso hay que tener mucho cuidado con la redacción. Más los intereses, dice, aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora. La compañera ha razonado y ha dicho 10%. Pero si yo le aplico el 10%, más el 4%, más el 6%, sería más del 20% de interés. De acuerdo a esta parte que está en rojo. ¿O no le parece a usted? Porque yo debo sumar cada uno de los periodos de tiempo de mora. ¿Qué tal si tiene 8 años de mora? Y me quieren sumar los 4 primeros y después los 6. Son 10. Por eso a mí esta partecita me hace pensar. Porque podían decir simplemente, entonces, el total de la deuda tributaria está constituido por el tributo omitido actualizado en unidades de fomento de vivienda, más los intereses correspondientes al periodo de mora. ¿Listo? Pero no aplicados en cada uno de los periodos de tiempo de mora. ¿Entienden la diferencia, no ve, chicos?
si tiene 9 años de mora. No ha llegado a 10. Aquí está desde el octavo, ¿no ve? 10%. Desde el octavo mes hasta la fecha de pago. Y si son 15 años, sumo, ahí están las fórmulas. Ante tanto interés me quedo callada. Bueno, preguntas hasta aquí, chicoquitos. Tomaremos lista, ya que no hay nadie en el curso. Nos enteraremos quiénes no están. Nos enteraremos quiénes no están.